uno de los más difíciles vídeos yo he fabricado. ¿De qué manera contarían o enseñarían la historia de Roma en breves lecciones? Yo cuento la historia de un pasado, el cual quieren traerlo a nuestros tiempos, de una manera original histórica, con sus construcciones dichas arqueológicas, pero la gente no se interesa por la edad de estos monumentos. Yo estaba deseando encontrar Roma para fabricar la base de una copa o San Graal, donde se apoyaría el recipiente, o el vacío. El tallo conecta la parte central al cáliz, con la base llega hasta Venecia, pasando por el medio a San Marino y un delta costero el cual un día yo iré a visitar. Desde arriba el cáliz o el vacío es el interior de un rombo o triángulo. La boquilla es el borde por donde rebosa un líquido o elemento llamado el vacío del cáliz. Esta es la isla de Fausto. Bella historia recitan a la voz de Plutarco y Dionisio de Halicarnaso en sus libros. Rómulo y Remo fueron recogidos en la isla Tiberina por Fausto y Laura, igual Moisés en el río Nilo por los faraones, pero estos dos de Roma eran dos gemelos, los cuales venían dentro de una cesta de mimbre, también deposada en el norte del río Tibre, hacia Alemania, y descendía a esta isla para fundar la ciudad de Roma. Yo he encontrado en el Museo del Louvre un cuadro donde todo es diferente, y no son ya más gemelos, sino Rómulo es el hermano mayor de Remo. En ese mismo tiempo yo se lo comentaba a un brasileño en el Louvre y me dijo que sí, que Rómulo había sido más grande a Remo. Me parece por la edad de este americano podría bien no saber bien la historia verdadera, sino sea del Brasil, enseñan este pasado diferentemente como le enseñan en Europa. Hoy esta isla es un hospital con el nombre de Gemelli, ocupando todo lo largo de esta isla, más pequeña a las dos islas de París. Otro hospital de Roma lleva el mismo nombre de Gemelli, donde el Papa Francisco ha sido internado por una bronquitis. Esta enfermedad es una inflamación de las vías respiratorias y sucede cuando los bronquios se inflaman a causa de una infección relacionada con un cambio de climatización. Se parece mucho a la isla de París. Aquí en el centro de esta isla solamente hay una isla, no como a París que hay dos islas, y hay un hospital en el centro que se llama Gemelli, igual donde está el Papa, está hospitalizado el Papa, se llama también Gemelli. Y hay un hospital que está allí, no es muy grande, llega hasta el otro puente de allí. Esta es la isla donde Fausto recogió y Laura los dos gemelos de Gemelli, por eso se llama Gemelli el hospital. Esta es la isla. No hay barcos parados como a París. A París hay muchos barcos que viven en los barcos, son mesones, casas. Hay hasta fila de tres o cuatro filas de barcos en la Asamblea Nacional a París, donde acaba la isla de la Cité. Y aquí no puedes pasar más. Este es el hospital Gemelli. Esto no puedes pasar más hacia allí porque se acaba. Puedes pasearte por aquí, pero no sé si está en obras y no puede funcionar.
Yo pasé a pie por las calles desde la isla de Tiberino o de Fausto hasta el Fórum. De la misma manera podrían hacer hace siglos los fredes Rómulo y Remo, para se render al Fórum y competir quién de entre ellos sería el jefe de Roma. Para esta competición se probaría quién de ellos dos vería más aves sobre el cielo de Roma. En una sola noche o en 24 horas avistaría más aves, buitres se supone. Tantas veces he pasado por aquí recorriendo toda la región del Lacio durante días. El refrán que dice todos los caminos pasan o llegan a Roma. Estoy obligado a hacerme en este momento un vídeo calculando la isla Tiberina y Le Forum como centro del kilómetro cero y tirar las coordenadas para fabricar mi copa o sangral. El pueblo de Paso Oscuro es a 26 kilómetros en línea recta y exacta y horizontal con el Forum Coliseum Isla de Tiberino de Roma. No es la parecida a la costa albanesa ni ningún pueblo parecido al Cabo de Gata en España, pero su singularidad de personas de aspectos orientales del este de Europa, rumanos o albaneses, pero tienen algo de típico y castizo de Roma. Una ciudad muy antigua, pero tanto hayan olvidado a las personas hayan pasado por aquí de manera se han equivocado de camino, puesto solamente viven habitantes de esta pequeña bugarda, sin comunicación al exterior. La ruta o autopista pasa a 4 kilómetros de Paso Oscuro. Hay un hospital, maternidad, a 3 o 4 kilómetros al norte en Paleodoro, pero no tiene vías de comunicación con Paso Oscuro. Las playas de Paso Oscuro fueron elegidas por Federico Fellini para filmar la memorable escena final de la película La Dolce Vita, aquella en la que aparece de forma inesperada el cadáver de una manta raya sacado a la orilla por los pescadores. El punto X de este centro de Roma, horizontalmente a la costa más próxima al oeste, está claro, es a 1 kilómetro al sur de Paso Oscuro justamente. El bosque de dunas no se puede entrar, está cerrado. Hoy he pillado un mal día, parece. Esta semana ha comenzado a llover, pero estos días atrás estaba bastante bien. Estos días atrás yo veía en Roma desde España hacía bien en Roma, y ha cambiado mucho el clima en esta semana, en estos días. He llegado ayer aquí a Paso Oscuro. Voy a ir hasta Fregana, que es al sur, un poco, 2 kilómetros. Llueve un poco, antes llovía más. Voy a intentarlo. Hace falta pasar el puente del río Tres Virares
a la salida del pueblo de Paso Oscuro, porque si no, no podrías pasar al otro lado hacia el sur, o podría ser estuviera cerrado para prohibir el paso. No sé, pero en lugar de privatizaciones de playas en Italia sería muy posible. Hay en total 3 pisos acabando en este mar desde el norte de Paso Oscuro, sitio del Hospital Maternidad de Paleodoro, hasta el sur de Freguene, donde llegué a calcular el paralelo de la Palestrina romana, 3 ríos y 2 torres, sirviendo de guía o faros de mar desde Paso Oscuro hasta Freguene. Desde Palestrina hasta Freguene es justamente el centro de la ciudad de Roma, el punto X, pero al sur de Roma y a 6 kilómetros llega justo a una abadía llamada de las Tres Fuentes. Y cerrando esta comarca de Fiumicino, de 6 kilómetros de largo de costa, yo iré contando poco a poco según los planos de la base de la copa del San Graal, cual yo imagino no molesta a nadie, puesto según voy bajando de Paso Oscuro hasta el pueblo de Freguene, donde encontraré la segunda torre de guía o faro de mar. Paso Oscuro, como su nombre define, no tiene puerto ni de pescadores. Las playas son de bastante calidad, de arena limpia. Hay un camping en el pueblo y un lugar bello, dirían, para estar tranquilo y prender el sol, por ejemplo, bajo una sombrilla y un picnic. Esto es el paralelo justo desde la isla de Fausto de Roma o el Coliseum hacia la costa oeste de la playa. Pero no se puede entrar, es muy difícil, está prohibido. Hay muchos sitios así en la costa oeste. Hoy por la mañana parece que hoy viernes parece que hacía un poco mejor tiempo que ayer, porque ayer o antes de ayer que estaba lloviendo todo el día y he tenido que ir hacia Roma. Hoy hace mejor día y un oasis de plantas sobre una duna de arena mullosa, todavía en periodo de hidratación, sin ninguna entrada posible, para la observación científica de un terreno hayando sido habitado en el pasado. Pero la naturaleza de la biología vegetal no es compatible con la ciencia geológica. este es el punto X desde Roma. Aquí todas las playas de la Italia son parecidas. Todas son privadas, las playas de la Francia, no es como en otros países, son libres. Hace falta pagar para entrar, policía mismo. Con la ciencia geológica. Desde el centro es ocupado por militares, donde tienen una administración penitenciaria en su posesión. Administración penitenciaria. Las dunas. Después de 1,5 kilómetros no he encontrado ninguna entrada a la playa. No está muy bien protegido, no está muy bien limpio. Será la época del año, que es una época ahora, todavía ha pasado el invierno, el mes de marzo, y no está muy limpio. Por aquí parece que está un poco mejor. Normalmente está un poco abandonado todas las playas y llevo casi 2 kilómetros andando y no hay ni una entrada a la playa. Está todo prohibido. Privado.
catastrófico. Bueno, el abandono de las costas en Italia es sorprendente, desde una privatización de playas por chiringuitos hasta el olvido de la protección de estos lugares. Más bien parece, los grupos ecológicos del gobierno italiano rechazan la limpieza de los bordes de mar donde hay chiringuitos. Los pocos sitios libres o playas libres en total son más sucios, o lugares costeros fuera de las villas turísticas, dando a reflexionar de un cataclismo natural hecho por los hombres. Los animales como gaviotas se modificarían por la selección natural. Buongiorno. 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 Pero está privado todo, ha dejado entrar. Está un poco la playa abandonada. Playa Libera. Me ha sido raro no encontrar nadie en las playas he recorrido, ni mismo alguna persona paseándose, porque sentados, tumbados o paseándose por la arena a la orilla sería normal en esta época de fin de marzo, donde llega la primavera, o podría ser. Estas playas no son tan conocidas y famosas al igual a las playas de Niza, por ejemplo, y puede ser no sean limpias y sean sucias. Es una pregunta me estaba haciendo según me paseaba por estas playas del condado de Fiumicino, de manera a una huelga de trabajadores de limpieza de costas. Aquí paso al otro lado del río Macarese o de Fregene, donde no viene su nombre en el mapa de Google. Eran dos desembocaduras. Después de pasar la primera, me pareció estaba salvado porque estaba casi a orillas del mar, sin dificultad, pero esta desembocadura segunda, viendo las olas del mar venir, me imaginaba en el fondo de un río hasta la cabeza, y mis artefactos cámara, monedero iban a ir a parar al fondo de este río conmigo. Me puse en bañador y avancé pisando la arena. Los pies se me iban hundiendo y el agua me llegaba hasta los riñones. Al fin logré pasarlo difícilmente, pero me dijeron en la orilla: salva, se pasa tranquilamente en los días sin viento y sin olas. Y no era siempre así el tiempo de olas. Y si no, ¿por qué no había nadie haciendo de surfing? Sería un día flojo y las olas del mar todavía serían más elevadas. Parece es más limpio este lado costero de Fregane al de Pasoscuro, unos kilómetros más arriba. Podría ser los domingueros romanos han descubierto este sitio para sus salidas de fin de semana. El pueblo de Macarese, donde hoy voy ahora a ver su torre, guía, faro, y después visitar la playa del paralelo de Palestrina, 3 kilómetros más al sur de la torre Macarese Fregane. Desde aquí cogí un autobús porque estaba hecho migas. Este es el tercer río cerrando el segmento horizontal de Roma, Paliodoro, Pasoscuro y sus 3 dinares, y este es el Macarese Fregene, río frontera de una costa donde 2 torres de guía faro señalaban el lugar.
una nota de Gheogle sobre el Parco Gavi. La ciudad latina de Gavi, a unos 20 kilómetros de Roma, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Lacio Veto. En el periodo augustiniano es mencionado por las fuentes como el centro donde Rómulo y Remo completaron su educación. Hoy sábado 15 de marzo voy a hacer un circuito al este de Roma, justamente la misma distancia de Pasoscuro a Roma, de Roma, y sí. Parque arqueológico de Gavi. Yo me imaginaba un lugar donde se podía entrar y recorrer la cima de este pequeño volcán, pero mi desilusión rebosaba el vaso. Al igual de otras torres, yo había pasado al lado oeste de Roma. Yo me imaginaba una cosa parecida sin nada más a unas torres de vigía y nada más, puesto en Gheogle mapas ni en ningún otro sitio habían mencionado un parque geológico. Muy interesante este sitio. Parece una cantera. Y aquí abajo parece un circo, como un anfiteatro. Que da la vuelta hasta la torre aquella, así. El Wikipedia Spanish dice: Gavi o Gavius fue una antigua ciudad del Lacio situada a unos 20 kilómetros al este de Roma, en la ribera sureste de un lago de origen volcánico ya desaparecido llamado Lago de Castiglione. Esta era una ubicación ventajosa estando cerca de las rutas que iban al norte, este y oeste. He intentado entrar por aquí, el anfiteatro este que hay aquí, pero está el suelo muy húmedo del rocío de la noche. Y yo quería ir a visitar por lo menos dos torres de ahí, esas dos torres de ahí. ¿Hay algún sitio arqueológico aquí abajo, aquí arriba? Esto es como un anfiteatro, un circo antiguo, que podría haber aquí, o caballos, o un coliseo al aire libre, como hay en Evian-los-Baños, por ejemplo. Pero hoy parece que es sábado. Hoy es sábado y parece que está cerrado. Los sábados y los domingos el centro arqueológico está cerrado. Puede ser ha estado abierto hace ya tiempo al aire libre para ver dos o tres torres o algún sitio y guardan animales. Pero lo más importante era ver el circo desde arriba y ver las torres de Goethe. ¿A qué servirían las torres? Como las que hay en Paliodoro o en Fregene.
que pase por la ruta esa tan antigua que hay, que es un camino antiguo romano, y lo voy a dejar. Y lo voy a dejar aquí porque está cerrado los sábados. Hoy es sábado, los sábados y los domingos están cerrados. Eso que son de funcionarios públicos normalmente, que no trabajan el fin de semana y trabajan de lunes a viernes, creo yo, porque es lo que me ha dicho, me parece, una persona que estaba ahí arreglando en la electricidad. Y tengo que pasar por aquí porque parece que hay un foso de agua todo alrededor. Hay una fosa, cavada alrededor del recinto, que está cerrado, un foso de agua. Y hay algunos sitios para los tractores que pasan. No tiene que ver nada con las visitas. Hoy sábado y domingo me han dicho también está cerrado. Voy a ver si puedo entrar porque he dado un cuarto de vuelta al recinto. Voy a ver si puedo entrar. Les alemanes dice, cerca del lago del cráter volcánico Lago de Castiglione, cerca del monte Cormpatri, que fue drenado en el siglo XIX, aquí se han extraído numerosos hallazgos importantes que hasta 1807 se encontraban en la villa burguesa de Roma y luego más tarde, a mediados del siglo XX, fueron vendidos en su mayor parte al Louvre de París. He llegado a entrar en un camino aquí de piedras para allá, no sé si pertenece a esta casa. De manera lo tuvieran guardado para unas sectas masónicas parecidas a las sectas de egiptología, donde poco a poco y días tras días sacarían piezas, o mejor dicho, artefactos de debajo de la tierra y las venderían a los ingleses o a los americanos, y después se comprarían casas y coches y ahorrarían una gran fortuna guardada en bancos de las Islas Seychelles, por ejemplo, o en las islas rodeando Cuba, donde la renta anual pasa en un tanto por ciento superior a estas rentas de Europa. Al final de todo no pude entrar. Era un sitio arqueológico y no solamente torretas de vigía tal yo esperaba, sino había sido excavado por primera vez en los años 1800. Entonces intenté dar una vuelta si podría por el centro arqueológico, lo cual me resultaría muy difícil e imposible observar nada de nada, ni horario ni ninguna información al respecto.
El santuario o fortuna primigenia Anton Baselgun señala Geoglen, me pareció prudente hacer este cálculo para hacer un vaso de la copa sangral todavía más antiguo a la base paralela ordinaria de Paso Oscuro y Gaví horizontalmente de Roma y darle la forma de una base abombada. Para ir a Palestrina, al oeste de Roma, se prende un autobús en el metro de Ponte Mamolo y se desciende en la parada Palestrina vía Arcioni, vía Pío XII. Para subir desde aquí hay escaleras. Por ejemplo, el primer piso haría varios pisos de grandes escaleras para no aburrirte y claro está, conocer mejor el lugar. Y puedes subir en coche, está claro. Y yo lo hice ya la primera vez cuando vine aquí, pero en coche te sientes más fatigado para esta cursa. Debes descender abajo y luego subir otra vez los grandes altos pisos. No podrías hacerlo. Es un gran esfuerzo. Por eso es aconsejable dejar el coche abajo o venir en autobús y subir tranquilamente, visitar el museo y los arcos y descender en un soplo. Las escaleras son muy bellas y bien preservadas. En Italia, las escaleras y peldaños, puentes de ríos, cuestas de fabricación de piedra en ciudades en las costas tipo Nápoles, San Remo, etc., dan a entender un gran trabajo de talladores de piedra y de canteristas. Estas cuestas de piedra son normalmente construidas en toda la Italia y datan de épocas muy ancianas. La remontada desde la estación de autobús es un paseo muy cultural, pasando por casas muy bien construidas o algo semejante y relativo a una ciudad muy antigua viviendo y sembrando frutas y legumbres en los arcos, lo cual sería su función, al igual de otros lugares asiáticos, por ejemplo, donde sembran arroz en las laderas de unas montañas de varios siglos de antigüedad. Podrían tener mismo animales de consumación y caballos de tiro guardados dentro de estos arcos de piedra, un paisaje característico de pueblos de montaña.
Sobre los arcos, el día de hoy parece es mejor preservado el sitio y los arcos de manera nadie en nuestra época. Ningún gobernante de hoy en día quisiera añadir un punto y una virgula a este sitio, lo cual la imaginación no te da saber para qué serían y servirían construidos estos arcos. ¿No se imagina estos gobernantes de hoy fuesen a romperse la cabeza y pensar un poco sobre este pasado? ¿Para qué serviría leer los artículos sobre esta construcción por la imaginación de un César, hallándolo construido, por ejemplo, sino un Sergio, dictador, omnipresente a través de los tiempos? ¿Y para qué motivo irían a construir estos dictadores este sitio llamado Palestrina? Una princesa o un emperador iría a ajustar su nueva idea a través de los años. Esto es fabricado para mí, que soy el rey o la reina y tengo esclavos igual al antiguo Egipto tenían a Moisés y sus tribus de esclavos para servir a los faraones. ¿Cuántos dictadores republicanos jacobinos han gobernado estos lugares para si no después abandonar estos sitios? Se podría decir, ellos al no saber y no tener ninguna idea de sus construcciones, dejarlo al aire libre si llegara alguien después de ellos y restaurara estos lugares y dieran vida a la verdadera historia de estos lugares de Roma. Pero mientras tanto, forrándose los bolsillos y prendiendo a los habitantes por tontos, diciéndolos: no hay ningún problema, yo soy el rey y lo sé todo, y si hay algo que se me escapa, para eso tengo un siervo que me ayuda, y habla mucho, pero no se podrá casar a la princesa, mi hija querida. Los arcos de Palestrina miran hacia el sur y parecería observaban en dirección al oeste o hacia Roma, pero no, miran hacia el sur. Una señal hacia el África. Se imagina el gran poder romano compitiendo al poder de Egipto y Libia. Según dice Apiano, al principio de su historia de Roma, Roma tiene mucho más oros, muchos más barcos y mucho más poder sobrepasando a Egipto. En contando a Apiano, era natural de Egipto, él debería saberlo bien. Derecho. El museo tiene una colección de piezas encontradas en las cercanías de este pueblo, construido justamente encima de los arcos. Se puede imaginar un queso de Gruyere sin Gruyere, puesto el queso de Gruyere no tiene agujero, pero valga la redundancia, debe molestar mucho a los gobernantes de la región del Lacio. No solo este museo, sino la comarca prestiniana, o ya Pristina, es una ciudad en la Serbia y Yugoslavia, cual paralelo de Barcelona.
Los mosaicos son unos dibujos muy bien trabajados de pequeñas piezas de mármol o cristal pegadas a un lienzo de madera o piedra, dándolo forma a un cuadro, una pintura. Igual lo hacen los pintores clavándolo en una madera su lienzo. El mosaico del Nilo data de una época de primeros siglos. Yo hablé un rato con una persona, trabajaba ese día en el museo, en la sala de los mosaicos, y le dije la falta de las pirámides en el mosaico. Puesto hacía 2000 años las pirámides de Egipto estaban ya construidas. Y me respondió: el mosaico es el África entera. Un dibujo hecho por estos habitantes de Palestrina, sí, pero sobre el neolítico. Me pareció entender. Es decir, nadie sabe cuál significación verdadera tendría este mosaico. Aquí se ve mejor. Parece un contrachapado de piedras. Un muro anciano, muy anciano. Y sí, un tipo de ladrillos romanos. Y luego esto es moderno, digo yo. Esto parece un tipo inglés. Cultura nueva inglesa. Después de la cultura greca, latina, llegó la cultura inglesa, anglosajona. ¿Ya? ¿No te has dado cuenta que te chercha? ¿Para que te va a chanter la internacional? Está haciendo tan fuerte. Nadie sabe por qué los habrían fabricado los hombres primitivos. Parece ser una fuente de agua o de un jardín de plantas acuáticas bordarían este lugar para algunos. Valla de Tres Fontanas. La línea de la Palestina hacia la costa de Fregene, haciendo la verdadera base de la copa, al centro, justo al sur de Roma, y la isla de Fausto, está la abadía de las Tres Fuentes, a solo 6,5 kilómetros, no muy lejos de la zona EU, donde están los grandes museos de ciencia y los palacios de deporte, a 1,5 kilómetros del río Tiberio. Es una valla construida encima de una colina. La abadía Tres Fontanas, según Wikipedia, es el único complejo religioso administrado en Roma por los cistercienses, que tiene el título de abadía, aunque pertenezca también a esta orden San Bernardo Aleterme.
Hay tres iglesias dentro del conjunto. La iglesia abadial de los santos Anastasio y Vicente. Esta iglesia abadial ha permanecido prácticamente intacta en la forma en que fue construida en el siglo XII. Fue dedicada a San Anastasio, militar persa del ejército de Cosroe, que vivió en el siglo VII y sufrió el martirio en el año 624. Su cabeza fue la primera reliquia importante que llegó al lugar pocos años después del martirio. Y la iglesia de la decapitación de San Pablo, la principal de las tradiciones unidas a la abadía, es aquella que indica el valle como lugar de la decapitación de San Pablo el 29 de junio del 67. La cabeza, cuando cayó a tierra, habría dado 3 botes, cada uno de los cuales habría botado una fuente. Hay un convento de hermanas Sores en la cima de la colina. Yo hablé un poco con una Sor y era un sitio de acogida a estudiantes religiosas de todo el mundo donde pasan temporadas o vacaciones devotas de visita en Roma. Pues este es el lado de la Palestrina oeste. El vaso de la copa, la base de la copa de la Palestina, jusca la costa oeste, es Han Los. Veig, clar, bueno, exactamente desde los arcos del Epifigenia. En la Italia es así, las dunas son preservadas, sea para la caza, sea para... Voy a entrar a ver ahí a la playa, a ver, hoy hay muchas olas.
Esto es el lado de la costa de la Palestrina, lo que se parece a Rafa. Está un poco abandonado, siempre toda la costa italiana está muy abandonada. Únicamente los sitios que son pagados, bien pagados, que son restaurantes y que puede ir. Yo creo que al ser privado es lo más abandonado que si son zonas libres. No sé, que las personas pueden incluso ensuciar los sitios porque son privados, para dejar las zonas, más bien se den cuenta que las zonas libres serían mucho mejor, más limpias. Por ejemplo, hay aquí una botella de butano. Voy a poner una canción de los sonidos de la Palestrina. Son of Palestina. Porque todo el mundo observa en vídeos de la televisión playas de paraísos de los océanos Índicos, playas súper limpias de islas asoladas, donde en algunas puedes hacer turismo de reposo o spas y tirarte a la Bartola mientras una morena te da el aire, un abanico de hojas de palmeras. Esas playas extranjeras y lejanas están completamente limpias. ¿Por qué entonces estos trabajadores, normalmente dirigidos por unas asociaciones moralistas de signos masónicos C y D, por qué estos moralistas se ponen en huelga y refusan de limpiar las costas italianas? Es la buena cuestión del $1.000.000. El surfing no es solo autorizado en esta zona del norte de Fiumicino, sino tienen sitios preparados exclusivamente para los surfistas. Y en diversas playas de estos 6 kilómetros incluso prohíben la instalación de hamacas, sombrillas o mismo de tomar el sol tumbado sobre una toalla para no molestar a los turistas. En cuanto al material geológico, antiguas construcciones en el suelo, podría ser ahí como estas, es flexible, como esponjas. Hay muchas, una piedra que me la voy a guardar. Hay estas esponjas de color así, de color amarillo, naranja. Estas piedras pesan muy poquito, son como flotan, parecen de pedernal, parecen piedras, son de pedernal, o sea, pero no son, parecen, son como esponjas, como estas esponjas. Y ahí, esta sí, parece, esta piedra parece que está bien, pero esta no, esta pesa muy poquito, y esta pesa muy poquito, son como esponjas. El material geológico. Aquí en el lado palestiniano, para aquí al bolo, cositas así de color. Estos son coquillas de mer, coquillas. Parece que la tierra también es una tierra un poco oscura, no es una tierra clara de
de la tierra, del mar normalmente en otras playas, sino tiene un color oscuro, A 1 kilómetro al este del lado oeste costa palestina hay un parco, pero más bien un bosque, el cual me decidí a visitar. Parque Leceta de Freguene se llama. No llega ni a 500 metros de lado este cuadrado de parque, el cual me perdía. Yo tenía el GPS, pero los caminos sin señalización y mi fatiga del día desde Paso Oscuro hasta aquí, igual a un laberinto único para las personas residiendo en esta zona. Al lado hay otro gran parque de casi 2 kilómetros de lado, pero vallado al sur, las dunas de Paso Oscuro, por la posibilidad de perderse entre los espíritus romanos de la Berna, lemurios, jovichis puede ser. El lado paralelo de Palestrina hacia la costa de Freguene, hacia la costa del oeste de Roma, calculándolo bien, el epicentro del punto X está a 1 kilómetro de la costa, es decir, centro del mar. He entrado en este pequeño bosque que es un jardín pequeño, es un laberinto peor que los de Verdún. Estas veces vueltas así, bum, bum, bum. Menos mal porque tengo el GPS. Si no, me hubiese perdido y todavía estaba ahí. Y mismo con el GPS yo he tenido problemas para poder salir. He tenido problemas para salir incluso con el GPS. Qué casualidad aquellos de la arqueología submarina, en que podría haber alguna cosa de manera, una forma de isla hundida por las oleas del mar. No es la primera vez me hago esta pregunta, ya me lo pregunté en el paralelo de Madrid hacia la Portugal, en unas playas magníficas y vírgenes me encontré un dedo, el cual guardo el dedo de una estatua 2 veces nuestra medida. Me acordé al de Ulises en la gruta de Tiberio al sur de Roma. La torre de Macarese, me metí un gran baño en el río al sur cuando pasé a Freguene a visitar la torre de Macarese. No podía dejar pasar observar los cimientos de su construcción, miles de veces restaurados se supone e imagina, pero cerrado, al igual de otros sitios de iglesias a cal y canto. El término sarraceno, probablemente pueblo del este, refiriéndose originalmente a una tribu viviendo en el noroeste de la península arábica, podrían ser amazigues. El término se utilizó en fuentes de la Europa latina para los pueblos dominando el Mediterráneo desde alrededor del año 700 después de esta era, 1000 años después de la fundación de Roma, influenciados también contra la piratería practicada o piratas practicantes. La torre de Paleodoro. Para acabar este vídeo tan difícil que he llegado a montar, para acabar voy a meter las 2 torres separando esta comarca paralela romana pristina. Un espacio verde al borde del mar todavía inexplorado por la ansia y vicios de instalaciones de chiringuitos en los bordes de mar, lo cual parece interesarle mucho al Estado italiano, bordeándolo de grandes paseos para automóviles, algunos de bicicletas de paseo, pero solo sirven para alterar el medio ambiente, o la nueva ecología corrompida por la política y el sindicalismo ensuciando estos parajes naturales. Jesús,
y planta. Todo está cercado por las vallas. Voy a ver este camino que llega hasta la playa. La torre de Paliodoro o torre perla es una planta cuadrada y de unos 20 metros de altura. Data de la época de las invasiones sarracenas y fue construido sobre las ruinas de una villa romana. Querían decir la playa, pero parece que la han abierto, porque si no hacían un agujero en una valla, otro agujero en otra valla, en otro lado, y han tenido que abrirlo, porque si no, ¿para qué pudieran tener cerrado la de surfing aquí en Paliodoro? Otra torre, otro baño. La torre de Paliodoro formaba parte de un grupo de torres costeras restauradas alrededor del año 1500. Hoy es el centro de no importa cuál asociación privada para... Huele un poco mal el agua porque viene algo sucio. Para acabar este vídeo me pongo una medalla, 2 medallas, por lo bien que está hecho y lo que ha costado. Aquí tengo otra pequeña medallita también que me serviría también de premios como Oscar o premios Nobel.